Vamos con el literal B. Dice, para una fiesta de cumpleaños el año pasado se gastaron $30, mientras que este año el gasto fue de $45. ¿Cuántas veces es la cantidad que se gastó este año respecto a la cantidad del año pasado? Vamos a analizar primero el problema para poder sacar los datos. Dice que para una fiesta de cumpleaños el año pasado se gastaron $30 y para este año el gasto fue 45. Ahí nos están dando dos datos numéricos, ¿verdad? No nos están diciendo tantas veces ni nada de eso. Luego viene la pregunta. Aquí está la clave para saber cómo resolver este problema. Dice que pregunta, ¿cuántas veces es la cantidad que se gastó este año respecto a la cantidad del año pasado? O sea que nos está preguntando el número de veces o la cantidad de veces. Entonces, si nosotros nos fijamos ahí en las fórmulas que están abajito, la segunda es la de la cantidad de veces. Dice cantidad de veces es igual a cantidad a comparar entre cantidad base. Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar porque es lo que nos están pidiendo, la cantidad de veces. Entonces en el caso de los datos tenemos por ahí cantidad base es igual a 30, ¿verdad? Porque eso es lo que se gastó. O sea, es algo que ya se gastó, igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Algo que ya está establecido. Luego la cantidad de veces es el cuadro, que es la incógnita, es lo que vamos a encontrar. Y por último la cantidad a comparar serían $45, porque es el dato que ya nos dieron, además de los $30. Ahora, como ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar, antes que eso vamos a hacerlo de manera gráfica. Podemos observar ahí la gráfica. Dice que vamos a comparar el año pasado y el año actual. El año pasado es la barra que está en la parte inferior de la gráfica, que abarca de 0 a 1. O sea, en un año se gastó eso. Entonces, en el año actual, ¿cuánto se va a gastar? Ahí dice que 45 se gastaron. Entonces, necesitan saber la cantidad de veces que se gastó este año, el año actual, con respecto a la cantidad del año pasado. Entonces, ahí tenemos la fórmula también. Cantidad de veces va a ser igual a la cantidad a comparar entre la cantidad base. Vamos a sustituir únicamente porque ya tenemos los datos. Entonces, la cantidad de veces está representada por el cuadro. Escribimos el cuadro. Eso va a ser igual a la cantidad a comparar, que en este caso es 45. Y luego bajamos el signo de división, el signo entre. Y luego dice cantidad base. La cantidad base es 30. Entonces, de esa forma queda representado. Luego, al hacer la división, eso nos da que la cantidad de veces va a ser igual a 1.5 veces. O sea que se gastó 1.5 veces más este año o el año actual que el año pasado. Entonces, eso es lo que... Por eso, si se fijan, no está muy larga la gráfica después del 1. Son como quizás una cuarta parte de lo que hay, de la distancia que hay de 0 a 1. Entonces me preguntarán ustedes, ¿por qué sé yo que primero en esta fórmula se coloca el 45 y por qué el signo entre y por qué el 30 después? Pues ya se los mencioné. Las fórmulas que están dadas desde el inicio, que son las 3 que están arriba de la gráfica, esas son las que me dicen a mí qué cantidad va a ir primero, qué signo o qué operación voy a hacer y qué cantidad va a ir después. Entonces, eso es lo que me está indicando. Lo que yo necesito encontrar es lo que es la fórmula que voy a necesitar. En este caso yo necesitaba encontrar cuántas veces, y la segunda fórmula ahí me dice que la cantidad de veces va a ser igual a la cantidad a comparar entre la cantidad base. Entonces, por esa razón es que de esa forma se hizo. Por eso se escribió primero el 45. ¿Por qué? Porque es la cantidad a comparar. Eso ya lo vimos en el ejemplo anterior también. Entonces,
luego el signo entre y luego la cantidad base. De esa forma sería. Ahora vamos con el tercer ejemplo, que en este caso es el literal C. Dice, Miguel pesa 75 kilogramos y su peso es 2.5 veces el peso de su hermana. Pregunta, ¿cuál es el peso de su hermana? Vamos a analizar qué es lo que nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo. Nos dan el peso de Miguel y dice que su peso es 2.5 veces el peso de su hermana. 2.5 veces el peso de su hermana. Ahora, la pregunta, siempre la clave está en la pregunta. Según lo que nos están preguntando, eso es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Entonces, nos están preguntando cuál es el peso de la hermana, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación de pesos entre dos hermanos, entre Miguel y su hermana. El peso de Miguel nos están dando que es 75 y dice que dice que su peso es 2.5 veces el peso de su hermana, ¿verdad? Entonces, el peso de Miguel es obviamente mucho más que el de su hermana. Entonces, la cantidad base que nosotros necesitamos es la de la hermana de Miguel. Luego la cantidad de veces nos la están dando, que nos dice que es 2.5. Luego la cantidad a comparar es 75 kilogramos. Entonces, casi siempre también otra clave que les voy a dar es que casi siempre la cantidad a comparar es más grande que la cantidad base. Eso ténganlo bastante en cuenta para que logren sacar los datos bien, para que los datos estén correctos, porque si no, pues ahí va a haber bastante confusión. Casi siempre, como les repito, la cantidad a comparar es más grande que la cantidad base. Eso es bastante importante que lo tomen en cuenta. Y luego en la cantidad de veces, pues ahí no hay ningún problema porque casi siempre lo dan en decimal o dicen únicamente un número bajito, ¿verdad? O simplemente ustedes ahí pues pueden observar que dice veces, pues ahí sería, si dice 4 veces más o 3 veces más o 5 veces más, ahí ya se entiende, ¿verdad? Que es la cantidad de veces el dato que nos están dando. Luego tenemos por ahí las tres fórmulas que son las que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar la tercera, donde dice cantidad base va a ser igual a la cantidad a comparar entre la cantidad de veces. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la cantidad base y tenemos la cantidad a comparar y también tenemos la cantidad de veces. Entonces, y lo que vamos a encontrar es la cantidad base, es decir, en este caso, el peso de la hermana. Tenemos también ahí la gráfica, igual, siempre ubicar la cantidad base en la parte inferior de 0 a 1. Luego en la parte superior fijarnos, ¿verdad? Ahí dice que son 2.5 veces, ahí ya nos están dando un dato exacto de las veces, entonces hacer la barra hasta las veces donde menciona el ejercicio. Y eso corresponde a 75 kilogramos, que es el peso de Miguel. Ahora en la parte de abajo de la gráfica ya está la fórmula que les mencionaba, ¿verdad? Que es lo que vamos a encontrar, la cantidad base. Vamos a hacer la sustitución de los datos ya teniéndolos por ahí, ¿verdad? En la parte izquierda los tenemos escritos, entonces vamos a hacer la sustitución. La cantidad base la estamos representando con el cuadrado, eso va a ser igual a la cantidad a comparar, que en este caso es 75. Bajamos el signo entre, luego escribimos la cantidad de veces, que en este caso es 2.5. Entonces escribimos el 2.5. Esta operación la vamos a hacer un poco más sencilla. Para los que les cuesta dividir con decimales, es mucho más conveniente que transformemos ese número decimal a una fracción. Es mucho más fácil. Entonces, para ir trabajando eso, bajamos los datos y el 2.5, ¿cómo lo transformamos a fracción? Como se los mencionaba en los primeros videos que les subí. Lo que se hace es hacer una
una multiplicación. ¿Por qué número se va a multiplicar? Eso va a depender del número del número de dígitos que tenga el número decimal después del punto hacia la derecha. En este caso solo tiene uno, que es el 5. Entonces se multiplicaría por 10 tanto en el numerador como en el denominador. Al hacer esa multiplicación, lo que pasa es que el punto decimal se mueve una vez hacia la derecha cuando se multiplica por 10. Entonces se mueve detrás del 5, entonces eso nos queda 25, y al multiplicar en el denominador abajo, ¿verdad?, se coloca el 1 por 10, eso da 10, entonces por eso nos queda 25 sobre 10 o 25 décimos. Ahora, seguimos en la operación de la fórmula, bajamos la cantidad base que está representada por el cuadro, eso va a ser igual, y acá hacemos una multiplicación, bueno, más bien una división de fracciones, ¿verdad? Porque está el signo de división arriba. Entonces lo que se hace es multiplicar 75 por 10 cruzado, ¿verdad? 75 por 10 en el numerador y 1 por 25 en el denominador. Eso es lo que se hace. Luego se hacen las respectivas multiplicaciones. Sabemos que al multiplicar 75 por 10 eso da 750, y en el denominador pues 1 por 25 eso da 25. Al hacer la división eso nos da 30. ¿Y 30 qué? 30 kilogramos. Entonces concluimos que el peso de la hermana de Miguel es de 30 kilogramos. Y pues obviamente el de Miguel pues ya nos lo habían dado, que era de 75 kilogramos. Ahora vamos a explicar la tarea para que les quede un poco más claro. Dice tarea: representar gráficamente las siguientes situaciones y resuelva según lo explicado en el video, es decir, en este video que estamos explicando. Va a ser lo mismo en los tres ejercicios que tienen ahí del literal A al C. Se hace lo mismo, representar gráficamente las gráficas que les expliqué en ese video y resolver según los datos que me estén dando y aplicar la fórmula. Entonces ahí el literal A nos están dando 10.5 botellas de leche, dice, y se utilizan 1.5 botellas de leche y nos preguntan cuántas veces es la cantidad de leche que utilizan para queso con respecto a la que utilizan para crema. Entonces ahí utilizar la fórmula de las veces, eso es lo que van a encontrar. Y para los otros dos datos pues la cantidad base siempre es menor que la cantidad a comparar, entonces ahí ya tienen una ayuda. De esa forma vamos a ir sacando los datos. En el literal B pues igual ver cuál es la cantidad base, o si nos dan la cantidad a comparar, y el número de veces igual, ¿verdad? Entonces ahí la clave está en saber qué es lo que vamos a buscar y aplicar la fórmula. Entonces en el literal C igual, de la misma forma vamos a hacer el mismo proceso, sacar los datos, luego ver cuál es la fórmula que vamos a necesitar y hacer la gráfica y luego sustituir. Eso se va a hacer en los tres ejercicios para verificar qué tanto comprendieron de esta clase y pues para poderles colocar una nota. Así que espero que este video pues lo vean tantas veces sea necesario para que logren comprender.